musulmana que abusaba un poco del hashish, efectivamente, y que con el tiempo, por lo menos, se vistieron con un hábito que era exactamente el de los templarios, que tenía una regla secreta que, por lo que sabemos, que es muy poco, también se parecía a la regla de los templarios. Y sabemos que hubo en Palestina contactos entre esos caballeros y los hashishim. Se quedaron 10 años en Palestina, estos 9 caballeros, sin hacer nada que sepamos, sin tener una función particular. Decían que iban a cuidar los caminos públicos, pero no se sabe en absoluto de su intervención. En una fuerza de 9 hombres no tenía la menor importancia. Pero 10 años después, 5 de ellos volvieron a Francia. Balduino II les había encargado pedir al futuro San Bernardo, abad de Claraval, la predicación de una segunda cruzada, porque efectivamente estaba él en Jerusalén en una situación comprometida. Lo hicieron, pero el motivo no era este. Durante su permanencia muy breve en Francia, Hugues de Pin, el jefe del grupo, recibió de manos de Bernardo la regla de lo que ya era la orden de los pobres compañeros de armas de Cristo y del templo de Salomón. Curiosa mezcla, un nombre que nadie se pudo explicar exactamente. Volvieron a Jerusalén, un 10º caballero se les juntó, que no era nada menos que el conde de Champaña, que era un hombre casi poderoso como el rey de Francia, que tenía un tío que figuraba en el primer grupo que llegó allá. Todo esto es una combinación sumamente extraña. La regla que se dio a la nueva orden, nadie la conoce exactamente. Se conservaba de una forma tan secreta que ni los caballeros que la conocían tenían derecho a conservar un ejemplar, por miedo a que los sargentos, sus colaboradores, pudiera tener alcance a esto. Todo era secreto entre los templarios, porque así se llamaron con el tiempo y rápidamente. Bueno, en Jerusalén, efectivamente, prestaron apoyo ya relativamente militar, relativamente importante al rey, pero al mismo tiempo, en Europa occidental, tomaban posiciones. Consiguieron del Papa autorizaciones, privilegios muy especiales. Por ejemplo, los templarios dependían únicamente de su gran maestre y en lo pecaminoso de sus capellanos, que tenían la licencia para absorber los pecados reservados a los arzobispos, algo bastante grave, que aprovechaban entre particular para absorber a caballeros que habían cometido delitos sumamente graves, asesinato, etcétera, y que estaba excomulgado. Los capellanes del temple les levantaban la excomunión y ingresaban en la orden. Pues sí, había de todo. En la orden de los templarios había buenos monjes, soldados, sacrificados, valientes, etcétera, y había individuos que se parecían bastante a ampones, para decir verdad. Por otro lado, los templarios ya en Europa occidental se instalan en todos los países habidos y por haber, se dividen por lo tanto en una multiplicidad de encomiendas, fortalezas, y de bailíos, fortalezas menores, y de granjas, que la explotación es agrícola, muchas de ellas fortificadas también.
El Temple llegó a tener en sus 6 provincias europeas 15.000 caballeros, milites, que eran todos nobles, muy pocos anoblecidos por la misma orden, y 45.000 sargentos de armas, que eran la infantería de acompañamiento de los caballeros en caso de combate, pero que también servían para administrar los bienes de la orden. Estos bienes eran gigantescos. ¿De dónde procedían? Bueno, como toda orden religiosa, pedían limosnas, en cambio de plegarias. Esto es muy común hasta hoy, pero en definitiva era insignificante al lado de la fortuna considerable que tenía la orden. Y eran rapaces como ningunos. Hay ejemplos que conocemos por papeles de escribanías de aquel entonces. Por ejemplo, en Normandía recibieron, por el amor de Dios y de la Santísima Virgen María, 5 feudos de una vez. ¿Qué extensión? No sabemos, pero 5 feudos siempre era algo muy importante. Pero en Bretaña sabemos que en un pueblito de allá tenían derecho, cada vez que un individuo se moría, a tomar el mejor hábito del muerto o 5 monedas a su opción. Es decir, todo era bueno para los templarios. Por otro lado, ellos habían llegado, primero en competencia con Venecia, después en forma de monopolio, a tener el control de los movimientos marítimos entre Francia y el cercano Oriente. Transportaban combatientes, hombres, caballos, armas, etc., al reino franco de Jerusalén. Y cobraban a los príncipes que utilizaban sus servicios un arancel bastante elevado. También llevaban peregrinos, pero estos no debían pagar gran cosa. No era suficiente tampoco para explicar la riqueza de la orden. Y para eso se puede emplear una terminología muy moderna. La orden del Temple era un trust, diríamos una transnacional o una multinacional, como quieran. Era una empresa comercial. ¿Cómo funcionaba esto? De una forma sencilla. En aquel entonces, el transporte de mercadería y más todavía de valores por las carreteras de Europa no era una cosa de recomendar. No se olvide que en aquel entonces Europa, especialmente Francia y Alemania, estaban cubiertas de una selva tupidas, y en la selva había pandillas de ladrones y había robos también. Quiere decir que era tan difícil llevar una recua de mulas cargada con plata como hacerlo en las calles de una gran ciudad actual. ¿Qué hicieron los templarios entonces? Con sus encomiendas, 1000 solo en Francia, repartidas en todo el territorio, construyeron rutas entre las encomiendas, y estas rutas estaban cuidadas y controladas por grupos de caballeros día y noche que la recorrían, la custodiaban. Estas rutas pertenecían de hecho al Temple, y los peajes que cobraban antes los señores feudales y los municipios fueron prohibidos, y nadie se atrevió, por supuesto, a discutir una orden templaria. Entonces los comerciantes tenían interés en utilizar estos caminos, donde estaban seguros. ¿Para transportar qué? Un poco de efectivo, no tanto, pero sobre todo mercadería. Pero las mercaderías no pueden caminar día y noche durante un mes. Entonces el Temple organizó en cada encomienda y en cada bailío un depósito, digamos,
los comerciantes podían dejar consignados su mercadería, en contra de la cual la orden le daba un recibo. Este recibo era el capital de la orden, porque cuando el hombre venía a buscar la mercadería, por supuesto, había un agio que el temple conservaba. No olvidemos que en aquel entonces todo tipo de usura, es decir, todo tipo de interés, aunque sea 0,5%, cada 10 años, estaba terminantemente prohibido por la ley eclesiástica y la ley civil, pero no para el temple. El temple podía permitirse cualquier cosa porque era extraterritorial. Sus casas en todos los países de Europa tenían un privilegio total, como una embajada en el mundo de hoy. No pagaban impuestos, ni el diezmo del clero, nada. No dependían del rey de su país, del país en cuestión, de ninguna manera. Y tenía una fuerza militar bastante apreciable. Pero esta fuerza, sin embargo, tenía un pequeño defecto. Estaba esparcida por todo el mundo occidental y de hecho no era operacional. Esto les va a costar muy caro. Ahora bien, una de las actividades económicas del temple era el préstamo de dinero. Esto era una cosa extraña que no se explicaba, digamos, porque dinero no había en aquel entonces. Algunas monedas de oro, difíciles de conseguir, por cierto. Moneda de plata no existía porque lo único que todavía se veía de vez en cuando eran monedas que databan del Imperio Romano. La mayor parte estaba gastada. Y sin embargo, el temple prestaba dinero a raudales. Lo prestaba a interés. ¿Qué interés? Tenemos algunos documentos notariales, 50% al año, nada más. Bueno, más o menos lo que tenemos acá. Pero en fin, le prestaba dinero y lo pagaba, lo daba en moneda o en letras de cambio. Esto era muy útil para los comerciantes, que en lugar de desplazar efectivo, que además no existía, o muy poco, se iba con un papelito que escondía en su zapato, y el temple de Venecia pagaba una letra de cambio emitida en Burdeos. Era muy fácil. Todo eso con un agio sustancioso, por supuesto. Pero sucede que repentinamente el temple empezó a inundar Europa con moneda de plata. No había ninguna mina de plata en actividad en Europa. Algunas minas romanas estaban agotadas, las minas de Alemania no se había descubierto todavía. Es decir, ¿de dónde sacaban la plata con la cual acuñaban moneda? Y sabemos dónde lo hacían en gran parte, cerca de los Pirineos. Habían traído mineros y obreros metalúrgicos alemanes, algunos dicen húngaros, pero es lo mismo, y los habían encerrado en una especie de campo de trabajo cuidadosamente protegido, del que no podían salir, en un lugar llamado Les Charbonnières, protegido por dos encomiendas templarias y por un castillo fortificado de un vasal del temple. Trabajaban, trataron de poner en explotación una mina agotada, por supuesto no sacaron nada, pero igual tenía plata para emitir moneda, acuñar moneda. En Normandía hay una tradición que anota Lavaronde, que fue uno de los mejores historiadores del ducado, murió hace poco, bueno, hace 30 años, y en su historia de Normandía dice que según la tradición local, que él conocía mejor que nadie, la plata, los lingotes de plata, venían de México.
No es cierto. Absolutamente nada que pueda permitir deducir, digamos, este fenómeno. Pero encontramos la fuente. Ahora bien, esta fuente era inagotable, porque los templarios en 100 años financiaron la construcción de 80 catedrales góticas y 70 iglesias de menos importancia. Y ya lo mencioné en una cassette anterior, un escritor que se especializó un poco en el tema templario, aunque no siempre muy acertadamente, hace una reflexión muy correcta. Dice: ¿cómo es posible que una ciudad de aquel entonces, él menciona el ejemplo de Chartres, 10.000 habitantes, en el siglo XII, pudo permitirse edificar una catedral grande como un estadio, cuando hoy, con 40.000 habitantes, no sería capaz de financiarse una piscina, que es un hueco en el suelo nada más? Efectivamente era incomprensible. Pero nosotros aquí, en América del Sur, hemos hecho algunos descubrimientos sumamente extraños. Sabemos por las tradiciones indígenas anotada por los cronistas de la primera época de la conquista, que en el siglo XIII venían de Bolivia recuas de llamas, que traían mineral de plata hasta el noreste del Paraguay. Efectivamente, nosotros estuvimos trabajando allá en la provincia de Amambay, sobre la frontera brasileña. Para otra cosa estábamos buscando y encontrando inscripciones rúnicas que procedían del imperio vikingo de Tiahuanacu, cuya existencia está plenamente demostrada hoy en día. Y encontramos también otra cosa. A orilla de la Quidabanigüí, es un pequeño arroyo en el lecho del cual murió matado por un negro brasileño, el mariscal López, al final de la guerra de la Triple Alianza. Hay una pequeña cascada de unos metros de altura y al lado la ruina de un edificio de alrededor de 20 y pico de metros de largo, completamente desmoronado, menos una pared abajo y todas las piedras de la construcción amontonadas adentro. Bueno, pensaba en un primer momento que debía ser un fortín para proteger los soldados vikingos que se bañaban en el arroyo, en una pequeña aguada abajo de la cascada. Pero era muy grande, francamente, para eso. Un vestuario, los vikingos no eran realmente acostumbrados a tener vergüenza de su cuerpo, así que tampoco podía ser. La habíamos encontrado antes, ¿no? En otra expedición. Pero esa vez fuimos a hurgar adentro y nos encontramos con algo extraño que yo tengo acá. Este es un molde hecho con un ladrillo refractario cuyo hueco tiene exactamente la forma de los lingotes que están o estaban en el sótano del Banco Central de todos los países. Más todavía, hay aquí dos detalles que me preocuparon. Son esta ranura que tenemos acá, esta está cortada. ¿A qué podían servir? Estuvimos buscando, yo no encontré la solución, las que me dieron no me gustaban, hasta que un día recibí la visita de un ingeniero especializado en asuntos metalúrgicos. Se lo mostré,
me acuerdo que para ver qué material estaba hecho lo lamió, lo que no era muy de recomendar, para mí por lo menos. Y le dije, ¿y esto? Y es muy sencillo, cuando se cola el metal en el agujero, hay una espuma que se forma encima, y esta salía por la ranura del molde, efectivamente. Ahora, ¿por qué moldes? Para que se pudiera embarcar plata en una forma fácil de contar. Vale decir, lingotes todos del mismo tamaño, del mismo peso. Y se sabía exactamente lo que se mandaba. ¿Se mandaba a quién? Bueno, venían de Porco, del imperio vikingo de Tiahuanacu, llegaba con llamas hasta Cerro Colá, el lugar en cuestión, pero en Cerro Colá había un camino que venía de Paraguay, es decir, Asunción de hoy, un camino, uno de los innumerables caminos del Paraguay, hechos por los vikingos por supuesto, que seguía hasta el actual Golfo de Santos. Y el mineral seguía también por ese camino. ¿Y a dónde iba? Evidentemente se lo cargaba en algún barco. ¿Qué barco? Y aquí yo tengo que hacer un corte en mi exposición y volver atrás. En el año 1150, más o menos, apareció en algún puerto de Inglaterra un barco que no era muy diferente de los barcos que se usaban en aquel entonces, porque era un drakkar vikingo, con su cabeza de dragón, etc. Pero lo tripulaba hombres que tenían vestimentas raras y que contaron que venía de más allá del océano. Y los ingleses primero se rieron, estos ingleses eran normandos, entre paréntesis, en aquel entonces, se rieron, eran sajones primero y normandos después, se rieron, y como Inglaterra era un país muy pobre, un país de ganadería menor, mandaron el barco a Normandía, que tenía el mismo soberano en aquel entonces. Inglaterra dependía de Normandía, y los normandos, vikingos puros, habían conservado toda la tradición marinera de su pueblo de origen. Eran marinos, pescadores o piratas, sobre todo piratas. Y bueno, el barco llegó al puerto normando de Dieppe, y allá contaron, era fácil, ellos hablaban el antiguo nórdico, y los diepenses también. Y además los diepenses, unas pocas generaciones, no olvidemos que Normandía fue otorgada en feudo al duque Rolf, llamado Rolón, en el año 960, si no me equivoco, había poco tiempo, el idioma no había desaparecido, y además los normandos mantenían un contacto marítimo constante con Dinamarca. Y esos hombres contaron que efectivamente venían de un continente que estaba del otro lado del Atlántico, donde tenía esto y aquello. Hablaron mucho, no tenían motivo para disimular su conocimiento de América, digamos. ¿Y por qué? Porque los normandos no eran sus rivales, a ellos no les interesaba. Y trajeron a Dieppe un mapa de la zona, de toda América del Sur, bastante preciso, inclusive con la costa occidental de América, curioso, especialmente curioso para una encomienda templaria que estaba justo al lado de Dieppe, la encomienda y puerto de Saint-Valery-en-Caux, que servía a los templarios a mantener contacto con sus encomiendas de Gran Bretaña, y también les servía a controlar toda la costa francesa. Por supuesto, unas horas después de la llegada de ese barco, los templarios, que tenían buen servicio de informaciones, como lo demostró
lo demostraron los acontecimientos posteriores, fueron a hablar con esa gente recién llegada y ofrecieron un trato. Los vikingos de Tiahuanaco contaron que en Porco, en la montaña, había minas de plata extraordinarias. Potosí no había sido descubierto todavía. Minas de plata excepcionales, que era muy fácil. Plata, ¿a qué sirve? No sirve. No sirve, con plata no se puede hacer espada, ni herradura de caballos. Y entonces, a nosotros no nos sirve para nada. A los templarios sí les servía, les podía servir. Pero ¿qué podían dar en cambio? Bueno, algunos artículos suntuarios, vino, perfume, cosas así, evidente, armas también hasta cierto punto, pero no bastaba para compensar cargamentos enteros de plata. Pero los vikingos tenían una preocupación. Ellos vivían en el altiplano, a 4.000 metros de altura, a orillas del lago Titicaca, en una pequeña ciudad y centro ceremonial hecho de piedra sin labrar prácticamente, muy primitivo, porque los vikingos trabajaban la madera y madera no había en el altiplano y no sabían trabajar la piedra. Y entonces, y tal vez era este el motivo del viaje, o uno de los motivos del viaje del barco del que hablábamos, pidieron a los templarios como precio de la plata tecnología, palabra de hoy, claro, o sea, picapedreros, imagineros, albañiles, etc. Para los templarios no les costaba nada, porque el temple tenía a sus órdenes una organización de compañeros albañiles, porque el temple era una cosa muy complejo. Estaba formado, en primer lugar, el gran maestre, que era el soberano absoluto, solo dependía del Papa, pero el Papa le tenía un miedo feroz, así que no había problema. Debajo estaban los caballeros, milites. Debajo los clerici o clerici, como quieren pronunciar, los sacerdotes. Y debajo, bueno, había hermanos legos, que se llamaban residentes. Estos residentes o sargentos estaban divididos en dos grupos: los flamigeri o flamigeri, que eran soldados armados, y los de servicio de las encomiendas y bailío. Bien, pero tenían también los compañeros del deber de Salomón. Salomón tiene que ver en este asunto, no sabemos, pero fueron ellos los que construyeron las catedrales y las demás iglesias góticas. Bueno, los templarios mandaron a algunos de ellos a Tiahuanaco, y fueron ellos los que edificaron una ciudad gigantesca y en cierta medida extraordinaria, de la cual solo quedan ruinas, porque todo el mundo se encarnizó contra esta ciudad. Primero, cuando la destrucción del imperio de Tiahuanaco, los indios destruyeron lo que pudieron. Después vinieron los españoles, que trataron de encontrar tesoros debajo de bloques de 30 toneladas que se caían, por supuesto. Y después los soldados bolivianos, que utilizaban el sitio como campo de tiro y disparaban a las estatuas con sus fusiles cuando andaban. Y finalmente hubo un supuesto arqueólogo, un ingeniero Poznański, que creo que terminó con lo que podía quedar en el lugar y vendía a los museos alemanes, pero barcos enteros de piezas arqueológicas. Fue finalmente un desastre, pero fueron los compañeros del deber de Salomón los que proporcionaron la técnica. La mano de obra estaban los indios, y los indios son bastante hábiles en su modo.
Por lo tanto, hubo un acuerdo en Tiahuanaco. Los vikingos mandaban el mineral con sus llamas hasta la fundición de Cerro Corá y probablemente otras, pero esta la tenemos bien visualizada y excavada. Y después esto seguía entre Maderingote, seguía hasta el puerto de Santos, donde los barcos templarios se los embarcaba y se los llevaba a Europa. Esto explica cómo el Temple pudo proporcionar una riqueza inverosímil de moneda de plata, y entre paréntesis, desarrollar la economía de los países de Europa Occidental, porque la inflación no procede de un exceso de moneda, procede meramente de una deficiencia de la producción. Y esta moneda los templarios la usaban indirectamente, prestándola para producir, para trabajar. El Temple, pues, y esto nos resuelve un segundo problema. Entre los puertos de que disponía el Temple en Europa estaban especialmente los del Mediterráneo, donde tenía mayor parte de su flota. Tenía los puertos de Mallorca, de Collioure en el Rosellón, de San Rafael en la costa sur, de Mónaco y probablemente otros. Inclusive no les bastaba para su tráfico con el cercano oriente, porque utilizaba también el puerto de Marsella, cuyas autoridades chillaban porque ellos tomaban la mayor parte del flete y los barcos marselleses no tenían trabajo. Bien, es otro asunto. En el Atlántico tenía 2 o 3 pequeños puertos para sus comunicaciones con Inglaterra, al norte de Bretaña, por supuesto, pero al sur de Bretaña tenía un puerto grande, extraordinariamente fortificado, puerto secreto, no se podía ingresar libremente en este puerto, fácil de defender, porque cuando este puerto, el siglo XVI, cayó en manos de los hugonotes, cuando la guerra civil religiosa en Francia, el cardenal de Richelieu lo tomó y le costó muy caro tomarlo, pero en aquel entonces el problema no se planteaba. Este puerto tenía, por supuesto, también extraterritorialidad, pero ¿a qué servía? Este es un problema que todos los historiadores que se ocuparon de la obra del Temple no pudieron explicarse. Era un puerto que no llevaba a ninguna parte. Para Gran Bretaña, los puertos de Normandía eran infinitamente preferibles, estaban al lado, había que cruzar el Canal de la Mancha. Para vinculación con las encomiendas de Portugal, que era muy importante, bueno, por barco había que cruzar el Golfo de Gascuña, que es el más peligroso de toda Europa, inclusive para el barco de hoy, y con mayor razón para veleros de aquel entonces, especialmente cuando el Temple tenía rutas templarias que cruzaban los Pirineos y que estaban protegidos por encomiendas o bailíos, y el contacto era fácil. En fin, un misterio este puerto que estaba protegido por una serie de encomiendas en semicírculo alrededor. ¿A qué servía? Ahora lo sabemos. Servía precisamente para recibir clandestinamente, en secreto, para recibir la plata que venía de América. Este era, en efecto, el secretum templi, el secreto del Temple. ¿Es un cuento? No, no es un cuento. No es un cuento porque hace unos 10 años se encontraba en el sótano del archivo, del gran archivo de Francia, los sellos templarios que habían sido secuestrados cuando la disolución de la orden en el año 1307. Curiosamente, estos sellos estaban en cofres en el sótano que nadie jamás había tenido la curiosidad de abrir. Bueno, esta vez alguien tuvo esta curiosidad y los abrió.
que encontraron los sellos del gran maestro, del gran visitador, etcétera, 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 y también un sello muy curioso. Este sello tiene la inscripción Secretum Templi, lo tenemos acá, y en el centro tenemos un personaje que no puede ser efectivamente sino un indio americano. Algunos esoteristas vinieron a decir que esto era un personaje, una figura gnóstica, un Abraxas o cosa por el estilo, pero el Abraxas tenía la cabeza de gallo y esto no, este tiene una cabeza cubierta de pluma, tiene además un arco, etcétera, etcétera. Pero no sería decisivo. Podría ser un Abraxas, yo no entiendo de esoterismo, no es mi campo, gracias a Dios, pero tiene este sello algo imposible de no entender, un svástica, una cruz gamada de brazos encorvados, típico de los svástica nórdicos de la época vikinga. Y hay otra abajo, menos visible, aquí, que es el svástica rígido que nosotros conocemos. Entonces había una vinculación para el maestro del secreto del temple entre el indio y los nórdicos, la svástica. Pero hay más todavía. En la iglesia templaria de Vézelay, en Borgoña, una construida con la plata usuraria del temple, hay en el tímpano de esta iglesia un fresco en alto relieve que son las razas del mundo alrededor de Cristo, el Cristo central e individuos de distintas características. Entre estos individuos hay tres personajes sumamente curiosos que ustedes tienen acá: hombre, mujer y un nenito que tiene distintas características. Noten en primer lugar que el hombre está vestido con plumas al modo mexicano, pero tiene un casco vikingo, casco inconfundible. Por otro lado, los tres personajes tienen orejas desproporcionadas y hasta ridículas, pero no son los orejones de Tiahuanacu. Los orejones de Tiahuanacu tenían orejas colgantes que se habían alargado, no orejas así. Pero póngase en el lugar de un imaginero medieval del siglo XII o XIII que oye hablar de individuos con grandes orejas, e indios además y vikingos al mismo tiempo. ¿Qué podría imaginar este hombre para representar un individuo con grandes orejas? Esto, que no es lo correcto, que no es la realidad, pero es la idea que normalmente surgía en la mente del escultor. Nos permiten llegar más allá, respaldando esta interpretación, pero francamente son detalles que no tienen mayor importancia. Volviendo al puerto de La Rochelle, de que hablábamos hace un momento, es una cosa sumamente extraña. Había 7 y tal vez 8 rutas templarias que convergían hacia él, desde toda Francia y desde más allá igualmente. Tenemos aquí un mapa que nos muestra hasta qué punto este puerto era importantísimo. A esto se agrega otro problema interesante, que tal vez se pueda resolver. Cuando
el rey Felipe el Hermoso, harto de ver los templarios ocupar prácticamente su reino, decidió dar un golpe definitivo y aprovechando para hacerlo que el Papa que acababan de ser elegido era el arzobispo de Burdeos, Bertrand de Gaulle, que respondía al rey de Francia, por supuesto. El rey dio un salpazo, se apoderó del Temple de París, que era la sede del maestrazgo de la orden, que ya había abandonado Palestina a la fuerza, y según los testimonios de los distintos procesos incoados contra los templarios, hubo testimonios según los cuales el día anterior a la toma de la sede de la orden por los gendarmes del rey, salieron del Temple de París 3 carretas cargadas con arcones que contenía el tesoro del gran visitador de Francia. Estas carretas se fueron hacia el oeste, escoltados por 40 caballeros con 50 caballos, y desaparecieron para siempre. ¿Qué contenía estas carretas? El tesoro. Tesoro en aquel entonces tenía un sentido un poco diferente del nuestro. Cuando nosotros hablamos de tesoro, hablamos de un amontonamiento de plata, de objetos preciosos, etc. En aquel entonces también tenía ese sentido, pero también el sentido de archivos. Por ejemplo, la famosa tesorería del rey de Portugal, donde Colón y Magallanes robaron los mapas que les permitieron descubrir el continente a donde todo el mundo iba antes que ellos, contenía precisamente archivos marítimos en este caso, utilísimos. Estas carretas estaban destinadas a llevar su cargamento a un puerto donde 17 barcos las estaba esperando. Esto no tiene sentido. 17 barcos para cargar el contenido de 3 carretas. Bueno, es que las 3 carretas venían de París, pero otras venían verosímilmente de todas las encomiendas habidas y por haber en el país. O sea que el razonamiento y los datos nos permiten decir que lo que se llevó en esta forma fueron los archivos de la Orden del Temple, que efectivamente nunca aparecieron. Los gendarmes reales nunca los encontraron, no figuran en ninguna planilla notarial de los secuestros realizados. Desaparecieron para siempre. ¿A dónde fueron? Bueno, no podemos afirmar nada, porque tampoco se encontraron en otro lugar. Pero sí sabemos que una flota templaria, la flota templaria de La Rochelle, no se refugió en Portugal, como la flota del Mediterráneo, sino que se fue por el Atlántico, claro. ¿Y a dónde podía ir? Por el Atlántico. Lo veremos después. Para explicar lo que va a suceder posteriormente, tenemos que analizar un poquito lo que fue la teología del Temple. Es un tema un poco arduo, por supuesto, pero sucede que el Temple, dentro de la Iglesia Católica, había tomado posiciones francamente heréticas. Ellos creían, por ejemplo, y enseñaban que había 2 dioses. Uno era un dios demoníaco, que era Jehová, y el otro el dios bueno. Esto es la teoría de los cátaros. Cátaros, una secta dualista
herética también, que fue destruida a las francesas posteriormente. Es una secta bastante siniestra en algunos aspectos, pero en fin, otro problema. Los templarios simpatizaban con los cátaros y les había tomado esta idea de los dos dioses. El dios malo había creado el mundo material. Su creación, por lo tanto, era mala. Y el dios bueno, que era el dios del espíritu, el dios de la luz, este dios bueno quiso rescatar a las almas inmateriales de los hombres. Y para eso les mandó dos enviados. Uno era un arcángel preferido de Dios, que se llamaba Lucífero, que los cristianos ortodoxos consideran como el demonio. Para ellos no, era un enviado de Dios. Y el otro era Cristo. Cristo, que por supuesto, siendo inmaterial, no tenía cuerpo, sino una apariencia de cuerpo, y no fue crucificado, se lo reemplazó por algún criminal cualquiera. Pero los dos enviados representaban en la tierra el elemento determinante para que el alma humana se desintegrara, se separaran de su cuerpo. La salvación se producía no por las obras, sino por el éxtasis. Y el éxtasis no era sino un don de Dios que penetraba directamente por intermedio de sus enviados en las almas de los humanos. Entonces, derivación del asunto que es muy importante en cuanto al temple. El cuerpo era malo, por definición, porque era materia. Entonces lo que así no importaba nada, en realidad. Lo importante era adorar a Dios recibiendo la luz de la verdad, la luz mística de la verdad. Esto explica por qué. Los templarios tenían una moral bastante relajada, desde todo punto de vista. Ustedes saben que cuando los interrogatorios de los templarios, primero por la gendarmería real, pero bajo tortura, entonces, ¿qué valor tiene? Los caballeros y los sargentos confesaron todo lo que se quería que dijera. Confesaron que en la ceremonia de su iniciación tenía que pisotear el crucifijo. Confesaron que tenían relaciones homosexuales dentro de las encomiendas. No es inverosímil de parte de soldados que habían vivido allá en el cercano oriente y aquí en el contacto con la mujer, por supuesto, era diabólico. No está probado tampoco. Bueno, confesaron, pero confesaron también en Inglaterra, donde no se les aplicó la tortura. Confesaron en el tribunal eclesiástico presidido por el Papa personalmente, sin tortura alguna. Es cierto que podían temer que después de la audiencia se les hiciera pagar su retractación, puede ser. El hecho es de que practicaba la usura, y la usura era un pecado excepcional en aquel entonces. Ahora está muy generalizado, pero en aquel entonces no tanto. Voy a decir, era una orden que había abandonado el rigor de una regla que además no conocemos muy exactamente. El temple, por lo tanto, se llevó verosímilmente sus archivos más allá del océano. A México no es imposible, porque en México precisamente encontramos la prueba de la deformación teológica de la orden. En efecto, los templarios, como los cátaros, admitían la dualidad de los dioses
y tenía las prácticas extrañas que queremos saber. Pero en México, en el año 1307, el año precisamente en que el Temple de París quedó en manos del rey de Francia, en que las carretas de las encomiendas llegaron a un puerto donde las esperaba 17 barcos que nunca reaparecieron en ningún lugar. Esta misma época, una semana, unos meses después, barcos desconocidos desembarcaron en el puerto de Pánuco, el mismo donde había desembarcado el Jarl Viking Ullman en el año 967. Desembarcaron, subieron por la montaña, porque en la costa evidentemente se morían de calor, subieron a la montaña y se instalaron a orilla del lago de Chalco, que en realidad es meramente la parte sudoriental del lago de Texcoco, donde estaba situada Tenochtitlán, vale decir la México de hoy. Se establecieron allá, crearon una provincia autónoma, peleando si había que pelear, pero no tanto, no fue necesario, pero traían organización y hábito sumamente extraño. En primer lugar, su soberano era un gran maestre, que era el hombre, traduzco del náhuatl porque no es mi especialidad, es un idioma imposible, para nosotros por lo menos, era el hombre que representaba a Dios, que a veces se llamaba también Teot Mama, va a decir el portador de Dios. Es muy curioso ver que Teot en náhuatl significa Dios, y se parece mucho, no soy el primero que lo notara, que lo note, se parece al Theos griego, al Deus latino, todas las palabras de la misma familia, que representa a Dios precisamente. El soberano pontífice, digamos, el gran maestre de la orden, tenía a sus órdenes 3 estratos diferentes de fieles. En primer lugar, los Tlacochtacal, palabra abominable, vale decir los hombres de la casa de las armas, caballeros. Debajo estaban los Teoxlica, más fácil de pronunciar. Teoxlica significa exactamente capellán, el misionero, más exactamente todavía, el misionero. Y debajo estaban los Nonohualca, es decir, los residentes, caballeros, clérigos, sargentos, residentes, la misma estructura que la orden del Temple. Esa gente que los cronistas de la primera época de la conquista, especialmente Chipalmaín, que descendía de los príncipes de Chalco, nos describen como hombres altos, blancos, rubios, barbados, etc. No eran vikingos, evidentemente, en aquella época. No tenían motivo ya para disimular sus verdaderas convicciones religiosas. Y montaron sus iglesias, sus templos, en una forma totalmente semejante a las iglesias de Europa. Inclusive la decoración interna era la misma. El altar estaba en el mismo lugar. Utilizaban incensorios, utilizaban todo el ritual católico en la medida de lo posible. Enseñaban y creían que había 2 dioses. Estos 2 dioses, uno bueno y uno malo, estaba, sin embargo, diferencia con los cátaros, dominado por
el dios desconocido, que ellos llamaban Olin Tonatiuh. Esto hace tiempo que los teólogos y los etnólogos quedaron sorprendidos de esta expresión, porque era un dios trinitario. Odin, Tonar, que es la forma sajona de Thor, y Chu, que es la forma sajona de Tyr. ¿Cómo? Entonces la Trinidad nórdica trasladada a México, sí, pero era el Dios supremo, el Dios desconocido. A él no se le levantaba altares. Y debajo estaban los dos dioses malos. Primero, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que era el nombre que llevaba el Jarl Ullman cuando se convirtió antes del año 1000 en el quinto rey de los toltecas. Quetzalcóatl era un dios que tenía algunos aspectos cristianos y muchos otros paganos, pero que era un dios benefactor. El otro era Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el dios malo. Hasta el punto que la teología tolteca, que los menciona a los dos, por supuesto, define a Quetzalcóatl como el lucero de la mañana, la estrella que guía el sol, que está siempre delante del sol cuando va ascendiendo. Mientras que Tezcatlipoca es el lucero de la noche, que guía el sol hacia su perdición. Bueno, los charcas invierten todo el proceso. Para ellos, el dios bueno es Tezcatlipoca, exactamente como los cátaros y los templarios hicieron con respecto al famoso Baphomet de los templarios, es decir, a Lucífero. Lucífero ya no era el demonio malo, sino un enviado del Señor, bueno. Bueno, Tezcatlipoca también. Los presentan como hermanos enemigos, etcétera, etcétera. Pero tenemos otra prueba, tal vez más importante, de la naturaleza de esta institución teológico-política, que entre paréntesis los cronistas españoles clérigos no vacilan un segundo en llamar temple. Para ellos los charcos eran los templarios. Efectivamente se englobaba en una sola palabra, en náhuatl, la orden con el nombre de Tecpanca. Telpanca o Telpantlaca significa templar, los hombres del templo. Y el padre de Sahagún, que fue sin duda alguna el cronista español más serio y más científico, los llama también así, los templarios. Y estos templarios tenemos prueba de su semejanza, varias pruebas de su semejanza con los templarios de Europa. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que hay muchas cruces por todo lado. La cruz latina o la cruz griega es un símbolo muy sencillo, son dos rayas que se cruzan. Se puede atribuir a cualquier pueblo, encontrar en cualquier pueblo, pero no la cruz de Malta, como decimos hoy en día. La cruz de Malta, que era el símbolo de la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que después se instalaron, existe todavía, se instalaron en la isla de Malta, tenía una cruz muy especial, bastante semejante por otro lado a la de los templarios, que la tenemos acá en una imagen de un códex mexicano. Ustedes ven la cruz de Malta característica. Usted me dirá que puede ser casual, no, porque esto ya es un dibujo complicado, tan complicado como el svástica. El svástica, para dibujarlo inclusive hay que pensarlo dos veces, inclusive tener costumbre,
pero la Cruz de Malta es todavía más compleja. Tenemos y hemos encontrado en Paraguay una cruz en una forma muy especial que es muy semejante a una cruz cátara que encontramos en el castillo de Montségur, en la zona cerca de Albi. Y miren, compara una cruz cátara con la cruz templaria y veremos muy bien que es exactamente el mismo signo. Pero hay otra cosa que no permite discusión alguna. Les ruego que miren con mucha atención este personaje extraído de un códex de aquel entonces. ¿Qué tiene este hombre en la mano? Mírenlo bien. Esto es exactamente una custodia que en francés se llama ostensoir, lo que muestra, o soleil, el sol, porque efectivamente la custodia tiene rayas solares alrededor, con en el centro la lúnula donde se coloca la hostia. Este sacerdote Chalca utilizaba una custodia a la cual se rendía homenaje con un incensorio en su ceremonia. Así que esto demuestra la realidad de este aporte templario en la zona. El Chipalmaí nos lo cuenta como poco a poco los templarios de México fueron degenerando. Claro, eran religiosos, normalmente no se reproducían, ¿no? Algún accidente tal vez, pero de modo general no. Entonces los caballeros y los capellanes desaparecieron en una generación. Los residentes, algunos de los cuales estaban casados, no habían traído a sus respectivas mujeres, entonces se juntaron con indias, y esto poco a poco desapareció, hasta el punto de que al final no quedó gran cosa sino recuerdos del pasado. Este pasado lo notamos de todo lado. Miren ustedes, esta piedra caída, y hay una docena del mismo tipo, de Tiahuanaco, producto de los imagineros templarios cuando iban a buscar, no hasta Tiahuanaco, no se los dejaba entrar, pero cuando sus barcos iban a buscar lingotes. Y estas piedras, una de las cuales acabo de mostrar, fueron el objeto de una reconstitución de un edificio del Tiahuanaco de aquel entonces por un arqueólogo alemán, el Dr. Kiss, que publicó en el año 33 en la revista Germanien este dibujo. Este dibujo es un poco audaz, ¿no?, para decir verdad, pero muy verosímil. Y él agregaba, evidentemente, esto no es obra de indios, ni mucho menos, y hubo elementos germánicos, él quería decir nórdicos, en Tiahuanaco en aquel entonces. La presencia de los templarios, tanto en el sur, en un primer momento, como posteriormente, se explica muy bien. Mientras los vikingos de Tiahuanaco dominaban América del Sur, había posibilidad de traer lingotes de plata, lo que les interesaba sobre todo. Pero el imperio de Tiahuanaco fue destruido en 1267. Así posteriormente ya no había nada que hacer. Y posiblemente trajeron algunos lingotes del estado brasileño del Piauí,
donde los vikingos tenían también minas de plata, para los templarios por supuesto, pero esto terminó rápidamente. Pero en aquel entonces los templarios ya tenían otra preocupación. Riqueza tenían, pero ¿a qué sirve la riqueza si se corta la cabeza al rico? Y como tenían un servicio de información bien hecho, sabían perfectamente lo que Felipe el Hermoso les estaba preparando. Y conocía el riesgo por ser su ejército no operacional. Y por otro lado, ellos se sentían inseguros en todo lado en Europa y envidiosos de los hospitaleros de San Juan de Jerusalén, que tenía en la isla de Rodas una propiedad, un estado territorial soberano, después en Malta, pero esto vino después. Los templarios no. Y pensaban en encontrarlo en otra parte. Como conocían la existencia de América, ¿por qué no América? Y el hecho es de que en 1294, según Chipalmaín, o 62 en otra parte de la obra del mismo autor, que duda, mandaron una misión a México. Esta misión se la menciona en las crónicas sin darle mayor importancia. Pero en 1307 desembarcan 7 barcos en Pánuco, con alrededor de 700 personas, hombres y mujeres, sobre todo hombres por supuesto, desembarcan en Pánuco en el Golfo de México. ¿Y esto cómo? Los templarios desaparecen de Francia en gran parte, algunos se van a Portugal y otros se esfuman para siempre, y justo en el mismo año aparece hombre surgido del mar en México, y surgido del mar, esto está bien comprobado, porque los códices indígenas, las tradiciones indígenas relevadas por los primeros cronistas, especialmente por Chipalmaín, que siendo descendiente de los príncipes de Chalco lo sabía más que nadie, estos barcos llegaban de un país que se llamaba Trapalán. Trapalán en náhuatl significa muy exactamente el país del norte. ¿País del norte? ¿Qué norte? ¿De Norteamérica? No, porque precisan que para venir de Trapalán cruzaron el gran mar divino, es decir, el océano. Y en Trapalán tenían su capital, que se llamaba Tula. Y cuando llegaron a México, edificaron una ciudad, o sea, apoderaron de una ciudad que llamaron también Tula. Y Tula se parece curiosamente a Thule, que es el nombre de las tierras del Gran Norte y más especialmente de Islandia. Tenemos datos así, sin número de datos que no puedo, además ni me acuerdo porque son todas palabras náhuatl imposibles de recordar, pero sí hay algunos que puedo pronunciar sin ninguna dificultad. Son las que se han quedado en el idioma maya y en el idioma náhuatl de los toltecas y los aztecas. Y no son palabras ni maya, ni toltecas, ni aztecas, sino que son palabras francesas. A principios del siglo pasado, un sacerdote flamenco francés, del lado francés, el padre Brasseur de Bourbourg, etnólogo muy interesado por la historia de México, consiguió ser nombrado cura de un pueblito de Guatemala. Guatemala poblada por los mayas. Guatemala, de donde procede el famoso Popol Vuh, ese es su nombre maya, es decir, el libro del pueblo, populus en latín, pueblo, y Vuh en antiguo nórdico, libro. Y Vuh es la misma palabra en maya. Es una zona, era una zona de alta cultura maya. Y el buen cura durante 30 años trabajó
en la zona, recogiendo tradiciones, formulando apreciaciones a veces un poco abusivas, pero no importa, lo que importa son los datos que nos da. Y en particular los datos que nos da con respecto al dialecto quiché, que era el dialecto de la zona de Guatemala donde él ejercía su ministerio. En este idioma, él releva un sinnúmero de palabras germánicas. Claro, lo hacía con diccionario del momento. El antiguo nórdico nadie lo conocía, y menos él. Pero como era de flamenco, su idioma materno, era un idioma germánico, encontraba. Y nos da una serie de palabras que no nos interesan en este momento, aquí, porque estas palabras venían evidentemente de los vikingos. Pero cuando encuentra palabras francesas, los vikingos muy pocos debían hablar francés, ¿no? Pero los templarios sí, porque venían de Francia precisamente. Y estos nos da, y este Brasseur de Bourbourg nos da una serie de palabras que no las voy a leer todas, ni mucho menos, porque sería muy aburrido, pero algunas para darle una idea de lo que es. Por ejemplo, bol en quiché maya significa redonde. En francés tenemos boule, bola. Chair significa engordar. Chair en francés es carne. Uno significa exactamente lo mismo en maya. Arrancar, desenvainar. En francés, hors, dehors, fuera. Luz, torcer. Luxe, dislocar. Pues sigo porque no voy a terminar, hay 3 páginas así. Così cosa extraña. Tambal, instrumento para llamar golpeando, dice el buen padre. En francés, timbal. Significa timbal. Carne. En el dialecto normando, titi significa la misma cosa. Ahora, podía venir del antiguo alemán tir, animal, pero de cualquier modo el resultado es el mismo. Hay algunas palabras igualmente, salto, ¿no? Palabras que Brasseur de Bourbourg atribuyó al inglés, que en realidad eran palabras normandas, introducidas en el inglés hasta hoy. Los ingleses están vingando actualmente porque el francés se llena de palabras británicas. Por ejemplo, chèque, vencer. En francés, échec. Rus, precipitado. Rusrut, que corre con ansiedad, con precipitación. En inglés, rush, carrera, precipitar, sí, pero en francés, russer, es correr con precipitación, etcétera, etcétera. Pero hay un pus, podredumbre, P-U-S, en francés, pus, etcétera, etcétera. Ahora hay una palabra, es una explicación un poco delicada, pero estamos en el terreno científico, ¿no? Hay una palabra que el buen cura, la palabra es kun, C-U-N, que le da la traducción del maya, claro, con el púdico lenguaje de su tiempo y de su estado. Dice parte secreta de la mujer. Sí, pero en latín tenemos la palabra conus o cunus, que es muy indecoroso para decir verdad, y que tiene en francés un equivalente que no me animo a pronunciar por delicadeza, pero que es muy cerca del kun maya
kitsch. Es decir, todo eso no es sino una prueba secundaria, digamos. También está el origen de los negros. Cuando Colón llegó a las Antillas, le dijeron que había algunos negros en otras islas. Colón nunca los vio. Pero sí, un español un tiempo después se encontró con algunos negros en Colombia. Un profesor alemán, Dr. von Wuthenau, hizo una colección extraordinaria de estatuillas precolombinas, donde hay, por supuesto, indios, hay blancos de distintos tipos, etcétera, etcétera, pero hay negros, pero negros, bien negros, negros del centro del África, con labios gigantescos, la nariz aplastada, en fin, no un hombre de color negro, sino un negro, el homo afer, como decimos los antropólogos. ¿De dónde podían venir estos? La única explicación, los negros nunca navegaron, no hubo negro marino. Y bueno, alguien los había traído. Y sucede que los templarios habían traído desde Palestina esclavos negros que tenían sus encomiendas y probablemente también en su flota. Es una suposición, no me consta, pero exactamente probable que esto se haya resuelto. Bueno, lo que no es suposición es, en primer lugar, las minas de plata explotadas por los vikingos para los templarios, que utilizaron este metálico para financiar las catedrales e iglesias góticas de Europa. Lo que tampoco es discutible es la desaparición de los archivos de la orden que se fueron por el Atlántico y llegaron a algún lugar. Lo que tampoco es discutible es que desembarcaron en México en el mismo año de la destrucción del Temple en Europa 7 barcos cargados de gente blanca, barbuda, que fueron a Charco, a orilla del lago de México, lago de Texcoco, y que crearon allá una imitación de la orden del Temple, imitación tan perfecta que los cronistas españoles llamaron a esa gente los templarios.